Si gustan, vamos iniciando. Esperemos que sus demás compañeras se vayan anexando a la clase, ¿no? Em, Hoy nos toca trabajar una lectura que es, bueno, es de Molina Olavarria, ¿no? Y son las necesidades educativas especiales, elementos para una propuesta de inclusión educativa a través de la investigación participativa. Es en el caso de México, aunque la lectura trae otras, además de México, trae otros ejemplos, ¿no? Entonces, no sé si les gustaría comenzar con la charla, con la plática de qué nos habla esta lectura. Bueno, en el caso de Itzel creo que anda llevando a su niña, pero igual y puede participar después. Gise, ¿podrías comentarnos algo? Bueno, la primera lectura, la lectura nos hablaba de, pues, esta parte de la inclusión, Ajá, en educación inclusiva, sí, y también, bueno, vuelve a hacer mención de la diferencia que hay entre inclusión e integración, ajá, donde pues nos habla de que la integración es que el niño ingrese o que tenga acceso a la educación, y sí, que la inclusión hace más referencia a generar un entorno, digamos, adaptar eh, que el sistema educativo o las prácticas educativas se basen en las necesidades del alumno, ¿no? ujú, De dar respuesta a las necesidades de los alumnos, ok, más que una integración es una inclusión. También pues nos mencionaba las diferentes perspectivas que se tienen con respecto al tema de las necesidades especiales en los niños, ujú, y nos dice que pues muchos de los profesionales, no son maestros, más bien los actores de la educación, que no son solamente los maestros, sino también eh, los papás, los propios alumnos. ujú, Nos dice las percepciones que se tienen, ¿no? Muchas veces hay falta mm, de competencias por parte de los maestros, ujú, muy poca participación por parte de los padres. Digamos que todos trabajan en las necesidades de los alumnos, pero de manera aislada, ujú, y pues no se logra mucho si se trabaja así. Se tendría que trabajar de una manera conjunta. Lo hablábamos el otro día, ujú, de que a todos nos corresponde, tanto como papás, como maestros, este, como compañeros, como alumnos, no sé, el construir un ambiente inclusivo, ¿no? Un contexto inclusivo. ujú, Porque, por ejemplo, aunque la escuela, digamos, diga, ya acepte a niños con necesidades especiales, ujú, y los papás no los mandan, pues claro, obviamente no va a haber no sé, no va a haber un avance, ¿no? Y bueno, hablábamos también de que eh, la profesionalización o el poder dar respuesta una manera pertinente, pedagógica hacia los alumnos con estas necesidades, pues es un poco más complicado. Sin embargo,
nos, nos compete a nosotros como docentes tener el conocimiento para pues adaptar las aulas, para poder llevar a cabo prácticas pedagógicas pues adecuadas, ¿no? Ujú. También nos decía que por parte, bueno, que con la participación eh, reflexiva, Ujú. el análisis crítico de la situación nos va a ayudar a generar ambientes más inclusivos, no solo de integración, sino también de inclusión. Ajá. Y pues, en general, la lectura nos hablaba de eso, ¿no? De las diferentes perspectivas que tienen los diferentes actores de la educación con respecto a las necesidades educativas especiales, Ok. que nos falta, pues, de cierta manera, trabajar mucho con eso, porque, como ya lo dije, muchos de ustedes trabajan de manera aislada, muchos tienen una actitud negativa y otros positiva con respecto a tratar con este tipo de necesidades y muchos no lo quieren realizar o muchos lo quieren realizar pero no tienen esa base pedagógica para poder realizar esas prácticas. Ok. Ok. Sí, digamos que algunos de ellos tienen la intención, pero no tienen las bases, ¿no? Sí, creo que los temas estamos como reciclándolos en el sentido de que más o menos nos queda claro qué es la inclusión y también nos queda claro en este sentido cómo es que nosotros en la medida de nuestras posibilidades tendríamos am, que tratar de incluir, ¿no? A nuestros estudiantes, ¿no? Ya hablamos que no solamente a estudiantes de necesidades especiales, sino que en muchas ocasiones hay estudiantes que pues eh, eh, quizás tienen actitudes propias de su edad, son hiperactivos, etcétera, y también los excluimos, ¿no? Les llamamos la atención o digamos, les ponemos en un lado diferente a los que sí están estudiando, ¿no? O a los que sí se dedican precisamente a realizar las tareas o los trabajos que nosotros les pedimos. Eh, la lectura, además de lo que ya comentaste, precisamente habla en este sentido de que la inclusión debería de ser un pilar fundamental para la educación en nuestro país, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica como tal. Y que se ha visto precisamente reflejado, cuando menos en el discurso, cuando menos digamos, cuando menos en eh, en este escrito o en el discurso de los políticos, de los poderosos, ¿no? De nuestro país, este intento o esta preocupación de cambio con respecto a las políticas educativas que tienen que ver con la integración escolar, ¿no? Esto lo empiezan a hacer en la mayoría de los países desde los años 90, ¿no? Y es eso, un intento de hacer inclusión. Ya hemos visto que lo que se hace es como integrar, ¿no? A los niños y niñas. En este sentido, hemos hablado de la homogenización con respecto pues a los uniformes, ¿no es cierto? A los uniformes de los jóvenes o de las señoritas o de los niños y niñas, ¿no? Dentro de las escuelas. Nosotros los integramos a las instituciones educativas. Puede ser que no tengan ningún problema o que no tengan ninguna capacidad especial o diferente a la capacidad de los demás niños.
Sin embargo, hay demasiadas cosas que pueden afectar el aprendizaje de los niños, ¿no? Como por ejemplo la marginalidad. Y lo único que hemos hecho desde este punto es precisamente intentar regular, ¿no? Esta, eh, este propósito de inclusión, pues desde la igualación o desde la homogenización de los uniformes, que finalmente, aunque todos estén con el mismo uniforme o todas estén con el mismo uniforme, no significa que van a aprender de la misma manera, ¿no? Porque vienen de contextos diferentes. Sin embargo, sí se ha hecho un intento, ¿no? Un intento, ¿por qué? Porque no hay estos recursos que se pueden aterrizar para buscar la infraestructura o para proponer a los docentes con la profesionalización adecuada, ¿no? Para que puedan precisamente apoyar. Adelante, Gise. Sí, porque precisamente, igual creo que lo mencionábamos en la clase pasada, ¿no? Uh -huh. Donde eh, las escuelas, muchas de las escuelas no cuentan con un profesional, con un psicólogo, con los profesionales que se requieren en una escuela para también poder dar una respuesta oportuna a todas las necesidades, bueno, a todas las necesidades de los alumnos, ¿no? Entonces, no se cuenta muchas veces con ese recurso, ni tampoco con tal vez las estancias o los edificios eh, adecuados para que todos puedan pues tener este acceso a la educación. Incluso, como decía en la lectura, dice, es una realidad en el papel, pero en la realidad aún no lo es. Claro. Entonces, yo tendría que trabajar desde las políticas, desde los directivos, desde los padres de familia, los maestros, para pues generar estos ambientes adecuados de aprendizaje. Sí, sí, sí. Claro que estamos en ese proceso, ¿no? La educación no se le ha proporcionado aún hasta el día de hoy un, un capital específico para que ella pueda funcionar y podamos alcanzar precisamente eso que se nos propone en el discurso, ¿no? En el documento. Ya está plasmado, como dices, es una realidad en el documento, en el discurso, ¿no? Sin embargo, en nuestros contextos no es una realidad, ¿no? Y eso, aunque no se vea como tal, por ejemplo, en este sentido de la homogenización, ¿no? Y en este sentido de no tener los profesionistas adecuados en nuestros espacios educativos, pues lo que nos queda a nosotras o a nosotros como docentes es intentar hacer algo con respecto a esto que se nos propone, pero que debemos de tener en cuenta que quizás nos falta la profesionalización, ¿no? Que sí la podemos obtener, pero eso aunado a que también tenemos muchos otros trabajos, digamos, burocráticos, ¿no? Adelante, Gise. Incluso, por ejemplo, nosotros ahorita pues ya tenemos el conocimiento de las necesidades educativas especiales, Uh -huh. forma parte de la currícula, bueno, de las materias que vimos, ¿no? En las cuales no solo son las personas que tienen trastornos como el TDAH o Claro. dislexia o Uh ese -huh. tipo de cosas, sino que también hay personas que tienen una visión, falta de visión o algo así, Uh -huh. y también auditivos. También hay una que dice que es intelectual, bueno, o sea, mayormente intelectual, o cómo no sé cómo, no recuerdo exactamente el nombre,
pero eso hace referencia a un niño que va más adelantado de lo que se supone, entre comillas, tendría que ir. Ujú, Entonces, creo que por esa parte tenemos las bases de cómo pues, poder identificar este tipo de necesidades y poder adaptar nuestra práctica a esas necesidades de los alumnos. No necesariamente somos especialistas, ujú, pero pues ya tenemos ciertas bases para poder dar respuesta a. claro. Entonces, creo que desde ese punto nos corresponde a nosotros, de cierta manera, tener esa, mm, no sé cómo se le llama, es preparación, seguirnos preparando Ujú, para poder, si no bien, como lo dice usted, volvernos profesionales ujú. en este tipo de situaciones, tener esas bases eh, más claras, más cimentadas para que podamos dar una respuesta oportuna, ¿no? Como docentes igual, incluso hasta como directivos, porque también forman parte y también no solo a los propios maestros, ¿no? Sino que también hablar de ello con los padres, tengan o no este, sus hijos pues necesidades educativas especiales. Entonces, creo que no nada más se trata de los maestros o así, sino también de todos los agentes Sí, o de las pues personas que sí, conforman el espacio educativo, ajá, exactamente. ¿no? Que tiene que ver, como bien lo decías, con los profesores, con los, como digamos, con los estudiantes y con los padres de familia. Incluso podría pensar más allá con la comunidad, ¿no? Y bueno, en este aspecto en el que mencionas que tenemos nosotras dentro de la currícula las bases, ¿no? Es decir, no somos profesionales, no tenemos esa profesionalización con respecto a a estos inconvenientes escolares. Sin embargo, siempre vamos a tener estos inconvenientes dentro de nuestras escuelas. En el caso de nosotras, dices, en la currícula hay bases, ¿no? Para identificar el TDA o a lo mejor hiperactividad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué son las bases? Es decir, vamos mejor preparadas en ese sentido. Pero como bien lo dices, son las bases. Y aunque no tengamos la profesionalización en psicología o en educación especial o en orientación educativa o en estas materias que me van a permitir dar una solución más profesional a nosotras, podemos de alguna manera con estos conocimientos básicos pues precisamente tener la base para poder seguir investigando, preparándonos, profesionalizándonos para, como bien lo dices, dar una respuesta oportuna, ¿no? A estos inconvenientes, ¿no? Dentro de la educación. Y entonces que podamos generar realmente esa inclusión dentro de nuestros espacios educativos, ¿no? Es decir, yo insisto, que cuando decimos educación inclusiva, no específicamente tiene que ver con niños y niñas con necesidades especiales. Es decir, nosotros dentro de la educación inclusiva necesitamos precisamente quitar esta marginalidad de aquellos niños o aquellas niñas que no se pueden integrar a los estudios, ¿no? Es decir, no marginar. Tenemos en nuestros espacios quizás gente o tendremos en nuestros espacios quizás niños y niñas que vengan de una comunidad indígena y que posiblemente les cueste mucho más trabajo porque lo único que han hablado es su lengua materna,
¿no? Y cuando llegan a la primaria, pues enseña en castellano, ¿no? Es decir, ahí también tendríamos o deberíamos de tener un nivel de profesionalización con respecto a la manera de cómo hacer esta inclusión dentro de nuestros espacios educativos. Es decir, buscar que estos entornos de aprendizaje sean adaptados también, no solamente para los niños que hablan castellano, sino para todos los que están dentro de estos espacios educativos. Adelante, Gise. Y es que hay, no, como dice usted, no solo son niños con necesidades especiales, sino que también hay muchas veces falta de recursos para, no sé, el material que se va a utilizar, Claro. incluso, bueno, mm, ¿cómo se le llama? Cuando son introvertidos, ajá, y se Oh, aíslan más, no les gusta el contacto, bueno, o sea, no es que no les guste, sino que no más les llama tímidos, la, digamos. ajá, entonces, esos son algunas cosas que llevan a marginar o a separar o a categorizar a los niños Ajá, y no debería ser así, ¿no? claro. Por ejemplo, en el caso de los niños con, con falta de recursos, saben hacerlo muy bien, pero no tienen el recurso para poder hacerlo. Ujú, Y eso también genera mucho. Igual, bueno, hay un caso en el kinder, hay un pequeño niño ujú, que no es que, no sé, hacemos varias estrategias, incluso con la maestra, con la directora, hemos tratado de ver eso, porque el niño nunca, 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 nunca hace las actividades, ni siquiera cuando jugamos, él juega aparte, siempre, siempre ujú, juega aparte, lo llamábamos, o sea, hacemos que todos estemos jugando, pero a él no le gusta eso siempre. Incluso hacemos esa actividad y lo hace después. Y no es como, bueno, o sea, como le diré, no se integra, estamos nosotros digamos. diciendo, no, no es que nos integra, digamos que, Ok, o sea, ok. nosotros intentamos integrarlo, Ajá, pero a él no le gustan las actividades. Digamos que nosotros estamos haciendo una actividad, no sé, por ejemplo, jugando a la gallinita ciega. ujú, Y y el niño simplemente no lo podemos integrar porque él juega otra cosa. Terminamos de hacer esta actividad que estábamos haciendo y él empieza a hacer la actividad mm, que nosotros estábamos haciendo anteriormente. ujú, O sea, no sé hay cuál sea. Creo que hay un problema como de déficit de atención. ujú, Aún no podemos decirlo a ciencia cierta ajá, porque falta mucho trabajo para ajá, ajá. poder ver toda esta parte, tanto de cómo se comporta en su casa y así, ¿no? Sí, sí, la Pero investigación. son cosas que a lo mejor a nosotros como docentes y como por esta falta de profesionalización o Ujú, de, digamos, no tener una formación psicológica o educación especial, pues nos hace un poco más de falta, ¿no? ujú, Pero son casos que dices, lo intentas hacer, pero no funciona. Y ya son como varias veces que lo intentamos y no se llega ¿cómo se llama? Pues sí, a tener resultados muy favorecedores, ¿no? ok. Entonces, es difícil, pero lo intentamos hacer. Sí, creo que eh, eso es lo, bueno, yo siento que eso es lo bonito de la educación, ¿no? Porque ahora ya no solamente intentas hacer una integración con este niño o la inclusión con este niño, sino ya obviamente nosotras, desde este conocimiento básico que mencionas,
ya nos dimos cuenta que hay un inconveniente, ¿no? Ahí con el niño. Es decir, eh, lleva un hay un inconveniente con el niño, hay un problema específico. Es cierto, nos falta la problematización, pero no es que lo van a dejar así, ¿no es cierto? O sea, sí hacen el intento, ¿no? Tú misma lo dices, es que estamos haciendo el intento y buscando cómo podemos hacer esta integración, pero desde la parte de la inclusión, no nada más de que se integre y ya, ¿no? Sino desde la inclusión, porque nos damos cuenta precisamente que hay un problema. Ahora, dices, es que no tenemos la profesionalización, pero anteriormente también comentabas, pero tenemos las bases. Y entonces, con tener las bases, yo ya estoy haciendo una especie de investigación o de acción. Intento hacer una intervención, ¿no? Adelante, Gise. No, es que no bajé la Ah, manita. ok, pensé que estabas intentando. Bueno, eso, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos precisamente hacer esa integración, ¿no? Intentar esa integración con los niños y con las niñas. Hay una necesidad ahí, ya no lo vamos a llamar como problema, lo vamos a llamar, es como una necesidad. El niño no es que no haga las actividades, según entiendo, sino lo que le pasa es que él está atrasado en las actividades, ¿no? Ustedes acaben su actividad y él entonces empieza a hacer la actividad. ¿Qué es lo que sucede? O cómo es que él está haciendo otra actividad, ¿no? Cuando ustedes están jugando. Es decir, nosotras estamos trabajando con la mayoría del grupo y se excluye, aunque sea de manera inconsciente, al niño. ¿Por qué? Bueno, porque él mismo se excluye, o así lo pensamos nosotros. Quizás podríamos en algún momento, cuando un profesor esté haciendo la actividad, por eso es importante que haya más de un profesor dentro de las clases, ¿no? Um, yo ir y ver qué cosa está jugando el otro niño, ¿no? Y hacer conversación con él, ¿no? Podría ser una forma de incluir. Es decir, no yo incluirlo o no yo integrarlo en mis juegos, sino él que me integre en mis juegos, en sus juegos, ¿no? Adelante, Gise. Bueno, igual yo noto un poco de diferencia porque, bueno, yo estoy con el grupo y Ajá, tengo el apoyo de la directora, ¿no? Pero ajá, la directora tiene esta, no sé, esta formación, uno, no sé, de que, no, ven, ve a traerlo, por favor. O sí, me dice, ve a traerlo. Porque si no, después va a hacer lo que quiera. Y yo así de, ajá. bueno, o sea, yo no le veo No es um, lógico. Desde tu lógica pedagógica, eso no es lógico, ¿no? Ah, exactamente. tú, ajá. O sea, adelante, Yo, adelante. yo la veo, digo, pues es normal, ¿no? No a todos nos va a gustar lo mismo. Ajá, A lo ajá, mejor al niño no le gustan las actividades que ajá. realizamos y es eso, ¿no? Incluso también hay otro caso, pero él ya como que ya vamos trabajando más con él. Ujú, Pero al principio era de que ahora estamos en la clase y me veía y me decía que no me atrapas y ahí sí, andaba yo, ¿no? Entonces, eh, me decía la maestra, ve por él, porque si no, después ya no va a hacer nada, así, lo ujú, mismo. Y ya, este, pues, yo así como de que, bueno, es que al niño le gustaba recoger las piñas de los ujú, árboles, ujú, juntarlas, pero no sé, le daba algún significado a ir, juntarlas, sacudirlas en una piedra y echarlas en un hoyito. ujú. Iba, todas las agarraba, las sacudía en una tabla y yo, o sea, vi bueno, vi lo que estaba haciendo y no estaba mal, o sea, no era como que estuviera Haciendo haciendo, travesuras, digamos. o sea, él le vio interés a eso, ¿no? A juntar las piñas y luego me dijo, es que en mi casa las utilizamos para adorno de Navidad.
Entonces los estaba juntando para eso, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor fue apenas cuando habíamos entrado a la escuela, bueno, Ujú, apenas en enero, ujú, bien a principios de enero. Entonces fue como de que, dice, es que las juntábamos para eso. Y yo digo, ah, mira, y ya tenía un buen de piñas, ya tenía muchas, muchas piñas. ujú. Y pero la maestra sí iba como de, no, ve y tráelo porque si no, ya va a hacer lo que él quiera. Sí, No, y ya, o sea, lo integramos, bueno, integrar. al principio lo integramos, pero fue prácticamente a la fuerza, porque a él no Exacto. le interesaba la clase por querer hacer tener otra actividad que para él era más relevante. Ajá. Entonces, ajá, después, ahorita la directora igual es como de que, de eso, ¿no? De que, no, háblales que tienen que esto y tienen que formarse, y bueno, para lavarse, bueno, no sé si Sí, estoy sí, sí. mal tal vez yo, pero Sí, este, ok. me dice, no, es que tienen que formarse y tienen que, bueno, por ejemplo, yo los formo primero, ya les doy jabón y que se vayan, ¿no? Se vayan a lavar las manos ellos y obviamente estamos checando que se las laven bien, ¿no? Pero no es como que estamos, ah, vete a lavar las manos tú primero y luego otro y luego otro y luego otro. No, van, se lavan las manos y con cuidado, ¿no? Con precaución. Ujú. Pero siento que la práctica de las compañeras es un poco más rígida en Ujú. ese sentido de que todos tienen que hacer lo mismo. Claro. Y yo Estandarizar. no, ajá, y yo no, yo soy como de que, yo, por ejemplo, el niño juega y no veo mal que a lo mejor le interesa hacer otra cosa, porque después de haber hecho eso, el niño va y hace la actividad con nosotros, ¿no? O tal vez luego las hace, hay niños que la hacen rápido, la terminan y se ponen a hacer otras cosas, ¿no? Pero la maestra no, dice que no tienen que salirse y es que no tienen que hacer esto y como que a veces me pongo a pensar, ¿estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? Porque pues los niños juegan, bueno, para mí los niños juegan, les gusta jugar, les gustan, les llaman la atención las cosas y lo que quieren en esa edad es descubrir, bueno, Claro. conocer. Entonces, si los empezamos a decir desde ahorita, oye, no, es que tienen que estar sentados y es que tienen que comportarse así, siento que estamos, como dice usted, estandarizando. Entonces, no. Pero, y sí he notado ese tipo de situaciones con las compañeras maestras, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, luego me pongo a pensar, a lo mejor yo soy la que está haciendo mal, pero pues como le digo, los niños juegan, los niños no los vamos a tener quietos todo el tiempo, no, Sí, no, ellos buscan descubrir y si nosotros lo limitamos no van a conocer. Entonces, eso es sí, el... creo, Gise, que estás experimentando ir en contra del sistema, ¿no? Porque eres una rebelde, ¿no? Vas en contra del sistema. ¿Por qué? Pues bueno, porque eso es lo que hemos aprendido en la carrera, ¿no? No es que estés mal o que estés bien. Y las compañeras no es que estén mal o estén bien. Fue su formación, ¿no es cierto? Y además hay que tomar en contexto. Nosotras, cuando estamos en la carrera, sí que vamos en contra de lo que dice el sistema de cómo se debe de educar, ¿no? En este sentido de estandarizar, en este sentido de que deben de atender, en este sentido de dominio del grupo, ¿no es cierto? Porque si no, después se van a hacer rebeldes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que experimentas y entonces hay en este sentido como estas contradicciones que a ti te dan, ¿no? Por el hecho de que, bueno, te piensas que tú estás mal, ¿no? Porque las compañeras lo hacen de esa manera, pero también están obligadas a hacerlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema se los pide así. El sistema a una hora nos pide precisamente que seamos estrictos, que tengamos dominio del grupo, que lo que se tiene que aprender es precisamente esto, este conocimiento colonial que ya viene en los libros expuestos. Es decir,
no dejarlos a que ellos experimenten el mundo, que desde nuestra perspectiva, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Dejar que experimenten el mundo. Ahora, el problema no es que tú estés mal o que tus compañeras estén mal. El problema sí tiene que ver como con nosotros, los docentes, digamos, los que tenemos esta nueva idea de cómo aplicar el conocimiento y de cómo ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, dices, es que yo no veo mal que el niño juegue, porque es su naturaleza jugar, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos que mediar. Ahorita tú no vas a tener tanto problema, ¿no? Porque estás haciendo servicio social. Pero cuando ya estés um, digamos, trabajando ya en los espacios educativos, ya en la praxis, ya en la SEP, etcétera, etcétera, ahí tendrías que mediar entre las ideas, estas libertarias de libertad, de educación para la vida y las ideas del sistema. Es decir, buscar. Una experiencia que a mí me pasa en este sentido de la equidad, ¿no? De la equidad y de la inclusión. Cuando yo recién llego al bachillerato donde estoy, yo no estaba inscrito en el bachillerato donde estoy, ¿no? Es decir, yo no tenía nómina ahí, por decirlo de alguna manera. Estaba yo en otro bachillerato, pero llego ahí y llego como si fuera, digamos, pues un servidor social, ¿no? Como de servicio social. Y entonces yo pude hacer muchas cosas porque no tenía yo que firmar ahí el libro de entrada, de salida. Pude hacer muchas cosas, hubo mucha química con los muchachos, etcétera, 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 ¿no? Es decir, podía yo bajar a jugar básquetbol. ¿Por qué? Porque muchas cosas que hacían los compañeros pues no me incluían porque yo no estaba físicamente ahí en el papel, ¿no? Para escribir, para firmar, perdón. Pero una vez que me llega mi cambio de nómina, una vez que me llega mi movimiento de personal, ¿no? Es decir, ya estoy inscrito, todo cambia. Yo ya tengo que trabajar con los compañeros, o sea, ya no tengo esa libertad para hacer cosas con ellos, ya no puedo implementar tantas cosas. Sin embargo, en ese sentido, yo sigo haciendo cosas, aunque ya no con el mismo impacto que cuando llegué, los primeros años, ¿no? Es decir, hay que buscar como esa mediación. No creo que tú estés mal en ese sentido, pero sí creo que necesitas como buscar esa mediación para que tú misma te incluyas en el grupo de los compañeros y compañeras. Eventualmente compartir algún, algún pensamiento que tú tienes desde esta nueva visión de la educación, ¿no? Desde esta nueva visión, bueno, que no es tan nueva, ¿no? No es que estemos encontrando el hilo negro, sin embargo, compartir cosas. A mí me pasó así, ¿no? Es decir, yo fui compartiendo cosas en el transcurso de los años, ¿no? Imagínense, desde el 2014 que paso y hago ciertas cosas con los muchachos y hacemos un montón de cosas. Los muchachos estaban bien activos, etcétera, etcétera, porque además me incluía yo con ellos. No ellos los incluía yo, sino yo me incluía con ellos, intentaba hablar su lenguaje, etcétera, etcétera. Y Y ya más o menos por el 2016 yo empecé a bajar ahí, es decir, ya no podía yo ir porque ahora tenía yo que estar con los profesores arreglando cosas en el receso, etcétera, etcétera. Y empecé a compartir cosas, pequeñas cosas. Y me empezaron a ver mis propios compañeros, mis propias compañeras como eh, pues un loquito, ¿no? Es que ¿qué va a saber de educación? Yo llevo 10 años o 12 años acá y él qué va a saber, ¿no? Pero eventualmente yo seguí compartiendo y ahora soy, después, ya en el 2022, soy uno de los compañeros que, es decir, entendimos que lo que queremos hacer es precisamente para beneficio final de los muchachos, de los alumnos. Y entonces han pasado mucho tiempo para que
pueda más o menos de alguna manera incluirme en el grupo de profesores y mis ideas sean escuchadas y además sean llevadas a la práctica. No solo las mías, ¿no? Sino la de todos los profesores y profesoras, ¿no? Esto de la inclusión no solamente tiene que ver, como decíamos, con necesidades especiales. A veces dentro de nuestros espacios educativos también nosotras no nos incluimos. Nos pasa lo que el niño, ¿no? Nos interesan otras cosas, ¿no? Es decir, después lo hacemos, pues, pero no nos incluimos o no nos incluyen los compañeros. Entonces sí es importante como esta parte de comprender. O sea, lo que te pasa a ti es que estás digamos, como chocaste, ¿no? En este sentido con las prácticas de tus compañeras, que obviamente ya llevan mucho tiempo haciéndolo y que a ellas les ha funcionado. Y tú llegas desde esta visión, obviamente no vas a llegar a imponer, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que llegar a hacer? A proponer, ¿no? O a intentar hacer, demostrarlo desde tu praxis educativa. Y bueno, pues no te sientas mal, finalmente es algo que nos sucede a todos y a todas en la praxis educativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llevamos otras ideas, ¿no? Es decir, tú no quieres integrar al niño, lo que quieres es que el niño se incluya, que el niño participe, pero desde lo que él quiere hacer, ¿no? Yo pensaría, bueno, le gustan levantar las piñas, hagamos un ejercicio que tenga que ver con levantar piñas y incluir a todos los niños. Adelante, Gise. Bueno, también me pasó que había un niño que igual no había ido a la escuela nunca y fue su primer día, pero yo pensé que ya había ido antes, solo que había estado enfermo o algo así, Ujú. porque yo no lo había visto Ajá. en la escuela, ¿no? Y me dice, su mamá me dice, ¿se lo dejo? Y digo, sí, pues yo pensé que ya había estado, Ujú. pues sí, o sea, este acercamiento a la escuela, como ya conocerme. Y se fue la mamá y el niño pues, lloró. Cuando veo a la mamá ya no está y el niño llora. Ujú. Y pues no quería incluirse, él quería irse a su casa y así. Bueno, no quería integrarse a la clase y bueno, y lo llamamos, la maestra, la compañera lo cargaba y no, pues no se entendió. Entonces le dije, bueno, me acerqué y le dije, ¿qué pasó? Dice, es que quiero ir con mi mamá. Y le digo, bueno, mira, ven, vamos a ver en el camino este, si viene mamá. Y le digo, ven, ya, bueno, ya fuimos a ver en el camino, no había nadie. Ujú. Le digo, es que mamá va a venir al rato, pero aún así él no quería estar ahí. Ujú. Y le dije, bueno, ven, ayúdame a recortar, vamos a hacer unos corazones para que cuando llegue mamá y cuando llegue papá por ti se los dé. Y yo tenía que recortar corazoncitos porque la actividad era de una actividad para 14. Ujú. Y ya como que, no sé, creo que le interesó que haya dicho que los corazones iban a ser para su mamá y su papá y que no se desesperara que iban a venir por él. Ujú. Dice, bueno, pero yo me siento afuera, no quería meterse con los compañeros. Ujú. Y le digo, bueno, entonces vamos a recortar afuera. ¿No? Este, recortamos los corazones y ya poco a poco él se fue como relajando, ya como que era más, ya no es que quería irse, solo que se encontraba separado, no quería incluirse con sus compañeros. Ujú. Y digo, bueno, entonces vamos a trabajar un poco con él y pues también tenía la oportunidad de que las maestras estaban viendo a los demás niños, entonces Ujú. era más fácil. Y ya le digo, pues bueno, vamos a jugar. Entonces había otras actividades que tenían que realizar todos y él no quería. Ujú. O sea, estaba ahí, pero no quería acercarse con los demás. Le faltaba ese como contacto con los demás. Ujú. Y ya
busqué la estrategia de decir, bueno, eh, necesito que me ayudes, le digo, porque si no me ayudas a correr muy, muy rápido, nos van a alcanzar los demás, porque la actividad era de que los niños tenían que alcanzar a las maestras, ¿no? Con sus amadas. Y dice, bueno, y ya me ayudó según a correr mucho y ya estábamos todos haciendo Ujú, la actividad, ¿no? Entonces, fue cuestión de utilizar diferentes sí, estrategias para lograr la inclusión, porque no solo era como de que, ya te integraste, ya ujú, tienes que hacerlo, ¿no? ujú, Sino de que poco a poco fuimos ya, y sí, ahorita ya es más como de que ya va a la escuela, eh, juega con sus compañeros y ya, o sea, era poco a poco, ¿no? Porque, pues igual, como decía la maestra, no, pues es que tú tienes que estar aquí, aquí, y no, pues el niño no quería todavía, y quería a su mamá, y quería a su papá, y así, pero con diferentes estrategias, pues logramos, bueno, logré así como este, que integrara y lo incluimos también dentro de las actividades y ya, entonces, o sea, no es que no se pueda, claro. siempre hay que buscar esas estrategias que nos ayuden, ¿no? Claro, ahí yo creo que entra la otra parte de la lectura. Otra cosa hubiera sido que la mamá se hubiera quedado quizás el primer día y integrarse también en las actividades con sus hijos. Es decir, esa parte de que los padres, al menos en este documento, dice que no se quieren integrar los padres. ¿Por qué no se quieren integrar? Pues porque tienen que ir a trabajar, porque tienen otras cosas, o porque se cree que las maestras o los maestros en turno, pues deben precisamente de hacer que sus hijos trabajen, ¿no? Para eso se les paga. Es decir, algo como lo que pasó en la pandemia. Yo estoy haciendo el trabajo del profesor o de la profesora y a él le están pagando, ¿no? Ya que me paguen a mí también, ¿no? Cuando en realidad lo único que hacían era precisamente compartir o intentar ayudar a sus hijos o a sus hijas a hacer las actividades que les proporcionaban los profesores, pero que había toda una actividad de planeación atrás. No, o sea, no nada más era como, corta esto. O en el caso por ejemplo, que tienes que cortar los corazoncitos. Es que se me ocurrió, no sé qué hacer, voy a hacer corazoncitos y ellos que lo corten y que lo peguen. No, hay toda una actividad de planeación, ¿no es cierto? Es decir, detrás de una actividad final, detrás de una actividad ya para entregar, para hacer, hay todo un proceso de planeación. No se hace nada más porque sí, ¿no es cierto? Y en ese sentido hace falta también este apoyo de los padres, ¿no? Este apoyo de los padres, es decir, hacer alguna actividad donde los padres, los profesores y los niños, en este caso preescolar, estén haciendo una actividad juntos, que ojalá y pudieran comprender los padres que esta parte de motricidad de cortar corazoncitos o de cortar algo o de pintar, ¿no? Es importante y que ellos se incluyeran en la misma actividad, porque ese sería un gran ejemplo para nuestros niños, ¿no? Ahora, dices, es que yo intento hacer esta integración, pero desde la inclusión. Voy y me intereso por lo que tiene, ¿no? Por lo que le pasa. Y ahí cuando estabas compartiendo eso, yo me acordaba de esta parte de la importancia de la confianza. Nosotros como docentes necesitamos forzosamente generar la confianza con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, ¿no? ¿Cómo? Desde el acercamiento al otro, desde el preguntar qué le pasa al otro, ¿no? Desde el escuchar al otro, pero no cualquier escucha, sino una escucha atenta. Ejemplo claro, lo que tú nos propones, ¿no? Dices, yo fui ingenua, tal vez inocente, porque yo estoy pensando que el niño ya había ido. Yo no lo había visto, pero ya había ido, supuse.
Y de repente lo deja la mamá, se va y queda llore y llore y llore y ahora no sé cómo calmarle. Y seguramente en ese proceso pensaste y lo fuiste a ver, ¿no? Y entonces le preguntas, ¿qué pasa? No, pues es que me quiero ir con mi mamá, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver el camino? ¿No? Fíjate la estrategia que usas, que quizás en ese momento no la pensaste así, o sea, ahorita ya la pensamos como estrategia, ¿no? Te incluiste en su problema y van a ver el camino y no hay nadie, no hay nadie, ¿no? No hay nadie ahí. Y entonces ahí es donde quizás hasta me imagino que te sientas, ¿no? Te encuclillas y le hablas. Bueno, mira, seguramente va a venir tu mamá más al ratito, o si va a venir más al ratito, pero ¿qué te parece si me ayudas? No le dijiste, mira, vamos a hacer esta actividad o tienes que hacer esta actividad. ¿Qué te parece si me ayudas? No estás obligando al niño, estás proponiendo al niño o a la niña. Y entonces regresan. Ahora, el niño no se quiere meter al salón. O sea, si quieras, sí va a hacer la actividad, pero no se quiere meter al salón. Y es que no es importante que esté en el salón para hacer la actividad. Si la está haciendo afuera, lo único que tendríamos que hacer es precisamente estar al tanto de él, no para saber si va haciendo las cosas, sino para saber si tiene alguna duda. ¿No? Es decir, estas estrategias que quizás no se piensan en el momento, sino, digo, estas estrategias que no se han implementado, que no se han puesto en la planeación, yo los llamo artilugios. Son estrategias que utilizamos en el mismo momento en el que se dan las situaciones para resolver las mismas, ¿no? Resolverlas de alguna manera, ¿no? En ese sentido, sí es importante esto. Bueno, a menos que me digas, no, no, es que yo sí en la planeación tenía yo escrito así, que iba yo a trabajar así. Por eso es que la planeación debe de ser flexible, ¿no? Y seguramente dejaste a tus 5, 6 o 10 niños por estar al pendiente de uno. Es un decir, digámoslo, ¿no? Porque tú estás al pendiente de ambos, pero le das un poquito de más atención a al niño que necesita más atención, para que eventualmente, sin presionar, se vaya, eh, pues, integrando el mismo y vaya sintiendo confianza. Siempre creo que es importante esta parte, ¿no? Es esta parte. Pero eso es desde la teoría. Qué bueno que ahora estamos hablando desde la práctica y jalando la teoría, ¿no es cierto? Ya estoy viendo la práctica desde mi praxis docente, desde lo que me pasa, ¿no? Y desde todo aquello que me interpela, ¿no? Me pregunta, me hace dudar. Eso es importante porque entonces yo con este conocimiento básico que tengo, puedo seguir buscando nuevos conocimientos para implementarlos dentro de mis espacios educativos, ¿no? Entonces, para ir terminando, es importante, sí, son importantes estas políticas educativas que nos hablan de inclusión. Entendemos que en muchos espacios, sobre todo en los espacios marginales, no tenemos todas las herramientas, todos los espacios físicos para generar esta inclusión en los grupos. Y además también no tenemos a los profesionales, ¿no? Que deberían existir para llevar a un mejor fin esta, esta inclusión. Sin embargo, también entendemos que nosotras en nuestra formación tenemos las bases que nos permiten darnos cuenta precisamente de esos inconvenientes que existen en nuestros espacios educativos, ¿no? Y que nos permiten hacer una intervención o, lo mencionabas, era un... Oh, se me olvidó,
pero que nos permiten intervenir y dar una solución o intentar solucionar de alguna manera eh, ese percance o ese inconveniente, ¿no? Dándonos cuenta que efectivamente nosotras no somos las profesionales que se necesita quizás en ese momento, pero que eso no nos impide profesionalizarnos en ese sentido, ¿no? En ese problema, en ese inconveniente. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos las bases y podemos seguir investigando. Adelante, Gise. Sí, incluso creo que de esta forma tiene que decimos que no siempre, porque la realidad del aula es diferente a lo que Claro. se planea. Uh -huh. Eh, o sea, yo no sé, las compañeras me hablan, me dicen este, sobre, ay, no sé, cómo les dan de cierta forma, me causa conflicto Uh -huh. el hecho de que no se lleve a cabo tal y como se planeó. Uh -huh. Y a mí no, bueno, no sé si soy nada más yo o qué, pero no, o sea, no me, no me da miedo, no me espanta. Incluso lo escuchaba de las compañeras que egresaron no sé, las que egresaron el año, no, el año pasado no. Bueno, no sé, las que habían egresado, Uh no -huh. me acuerdo, las que egresaron de la universidad. Nos mencionaban, es que cuando estén en la práctica se van a dar golpes Uh porque -huh. en la cabeza porque sí es más complicado. Yo no digo que no, sí, pero veía como ese miedo de decir, chine, ¿y ahora qué hago, no? Uh Y no -huh. me salió la, la planeación que hago. Y no, en mi caso no lo veo como un conflicto. Eh, ok, en el momento no está saliendo como se pensaba, ok, vamos a seguir tal vez el rumbo de esa situación, tratando de que se aprenda lo que queríamos en un principio, Uh -huh. ¿no? Pero de diferente manera. Y no me Claro. causa conflicto eso. Incluso hasta con la compañera, con las compañeras. La supervisora de improviso, o sea, ya le dijo, ya voy para allá y ya. Entonces yo llegué a la escuela, yo llegué antes a la escuela y me dice, ah, ya llegaste, porque yo se supone llego hasta las 9:30, y yo llego antes Uh siempre. -huh. Entonces digo, ay, mira qué bien, mira, necesito que me hagas esto, que me entregues la planeación, que me entregues esto, que me entregues. Ah, digo, ah, sí, está bien, lo que yo tengo que llevarla, lo llevo. Y me dice la otra compañera, se puso muy nerviosa y no sé, le digo, pues, me pregunta después, ¿a ti no te pone nerviosa? Le digo, sí, pero no tanto, lo veo como se supone que las supervisoras no van a juzgar tu trabajo, van a ayudar tu trabajo. Bueno, van a ayudar a tu trabajo, van a aportar al trabajo, ¿me entiendes? Es como, digo, no, se supone que en lugar de ir a juzgar de, ay, es que esto no sé, no lo estoy haciendo bien, creo que te tiene que decir, mírate, te hace falta tal vez esto, o puedes incluir tal vez otra cosa, ¿no? Yo creo que ese sería el fin, ¿no? Uh De -huh. que una supervisora vaya a supervisar cómo está funcionando la escuela. Siento que sería eso, ¿no? Como un apoyo más que una, eh, Reprimenda, no digamos. sé. Ajá. Entonces, veo ese tipo de situaciones y digo, a mí no me asusta y no me pone nerviosa porque si estoy haciendo algo tal vez incorrecto, ella me va a hacer la observación o tendría que ser así, ¿no? Porque Uh -huh. también reconozco que hay personas que no lo realizan de esa forma, no lo piensan de esa forma, pero sí es como de que se supone que va y va a tener que hacer algo, retroalimentar, no va a ir a decir, ay, es que tú estás haciendo esto mal, esto no sirve y ya, no, tendría que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como le menciono, tener que eh, decir, ah, bueno, aquí está, estoy viendo una falla, mira, vamos a trabajar en esto, y en esto se supone que te tiene que retroalimentar. Como veo los exámenes ahora, antes se les tenía miedo pero ahorita, bueno, yo antes era como de que, ay, el examen me estresaba,
tenía así como de, tengo que hacer un examen, tengo que pasar un examen. Pero no, ahora lo veo con esta intención de, bueno, voy a hacer el examen y voy a saber qué es lo que no estoy comprendiendo del todo, ¿no? Y en lo que puedo mejorar. Claro, Y es, incluso igual en las exposiciones, antes lo veía, me ponía nerviosa por eso, ¿no? De que, y si me preguntan esto, y si me preguntan el otro, no, yo creo que lo que me vayan a decir o en lo que vayan a mencionar que hay fallas, en eso voy a tener que trabajar para poder, y no es como que me vayan a criticar, ay, es que no sabes hablar o este tipo de cosas, me van a dar eh, tips o tal vez recomendaciones para mejorar esa parte, no lo hacen para, ¿cómo se llama? Ay, ajá, para castigar o para sí, que sería el ponerme ideal, ante ¿no? todos, ajá, sino más bien para que yo mejore, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es lo que Ok, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que si tus compañeras son contextos diferentes, ¿no? Uno es más libre, una es más libre cuando no estás de lleno ahí, sino estás haciendo servicio, etcétera, etcétera. Como que son más conscientes. Ya estando en la praxis cambia demasiado. Sin embargo, bueno, lo ideal es precisamente que el supervisor, que se supone que tiene un cargo más, o la supervisora, pudieran precisamente hacerte el apoyo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, también recordar que nosotras llevamos otras ideas, ¿no? Y seguramente que, bueno, a excepción de la compañera Itzel, que me parece que donde está trabajando eh, es parte de lo que hacía el compañero Gabriel Shalom, ellos tienen una ideología diferente, van en contra del sistema, a menos que se me diga lo contrario, ¿no? Intentan hacer la inclusión, etcétera, etcétera. Pero en los demás espacios educativos no tanto, ¿no? Es decir, nosotras siempre vamos a ir pensando en contra del sistema, porque así hemos sido educadas, ¿no? Es decir, pensar en contra del sistema no es estar en contra de todo del sistema, ¿no? Sino yo pienso que el niño puede estar haciendo su trabajo en donde quiera si se siente a gusto ahí, o puede estar de panza tirado en el piso recordando o pintando o haciendo lo que quiera, porque es libre, eso es lo que yo quiero hacer, educar en la libertad. Claro que si llega el supervisor, el jefe de sector o alguien y ve al niño ahí tirado, no le va a decir nada al niño. Va a venir y te va a decir, a ver, compañera, ¿por qué el niño está ahí tirado? ¿No ves que se ensucia? ¿No ves que bla, 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 bla? Obviamente nosotras vamos a dar una explicación, pero desde el sistema eso no es correcto. Ahora, ¿por qué tus niños andan corriendo afuera? ¿No? Pues es que les di permiso de que salieran a jugar porque mire, hicieron esto, eso. No, no, no. Ellos tienen clase de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Es que deben de estar en el salón y deben de estar trabajando, ¿no? Y pueden estar fuera de 11 a 11 y media. Y de 11 y media a 2 de la tarde deben de estar dentro del salón. Si no, usted no tiene dominio del salón, ¿no? Hay que llamar la atención, hay que ser, es que usted es un profesor o una profesora muy blanda, ¿no? Hay que llamar la atención. Es decir, son cosas en las que nosotras no estamos tan de acuerdo del todo. Yo creo que la confianza es un pilar fundamental para que podamos precisamente hacer la inclusión de todos y todas. Sí, llega el momento en el que nosotras vamos a hacer uso de nuestra jerarquía, ¿no? Y llamar la atención. Es decir, pero no tenemos que estar ahí moleste y moleste a los muchachos, pues no lo quiere hacer, ni modo que le obligues. En algún momento, si todos hacen el trabajo, el otro se integrará, ¿no? Obviamente sin dejarlo de lado, seguir insistiendo a que realice sus actividades, ¿no? Esto se complejiza, esta inclusión se complejiza conforme los grados académicos, ¿no? A lo mejor es complejo en preescolar, y en primaria ya están más educados, ¿no?
por decirlo de alguna manera. Ya están más enfrascados en una línea de educación, ¿no? Porque en la primaria ya el profesor ya no tiene que exigir, porque ya lo hicimos nosotras, ¿no es cierto? Las que estamos en preescolar. Ya les dijimos que se tienen que sentar, que si se les pide algo que lo hagan, que no deben de andar corriendo, que no sean hiperactivos. Por eso nosotras los sacamos a jugar, ya los estandarizamos. Entonces a la primaria les entregamos gente, les entregamos niños que ya son pasivos, ¿no? Y lo que nos interesa es que ellos entreguen sus trabajos, que sepan sumar, que sepan restar, que sepan leer, porque ese es el objetivo de la educación, ¿no? Pero en realidad nosotras lo que queremos es precisamente que estos niños y que estas niñas sigan siendo hiperactivos, que sigan pensando, que sigan diciendo cosas, que sigan haciendo cosas, que intenten cosas diferentes, ¿no? Claro que para el sistema eso no es tan bueno, ¿no? ¿Y en dónde se empiezan a volver más rebeldes los niños? Pues al salir de la primaria, ¿no? Ya ahí los que están en la secundaria ya empiezan a tener ideas propias y empiezan a hacer otras cosas y ahí se complejiza, ¿no? Más aún cuando están en el bachillerato, ¿no? Porque todavía depende de nosotros. Es decir, ahí los niños se vuelven más hiperactivos, andan corriendo, a algunos no les gusta ir a la escuela, no quieren aprender, van a la escuela porque no quieren trabajar en casa. Es decir, esos son los inconvenientes que se miran desde el bachillerato. Sin embargo, ahí entramos nosotros en esta mediación de lo que ellos quieren y de lo que nosotros también les proponemos, ¿no? Y que finalmente lo que queremos es que ellos generen su propio conocimiento. Y entonces son diferentes prácticas, ¿no? Diferentes formas de aprendizaje y diferentes formas de inclusión. Y bueno, pues yo creo que ahí le vamos a dejar. No sé si tengan alguna otra cosita que comentar. Ah, la tarea, les comento el trabajo, ¿sale? Estábamos en la sesión 5. Ah, ¿les parece que eh, también de la sesión 6, que es la 3.1, le vamos a hacer un audio? Un audio, por favor, de la sesión 6. ¿Sale? Y bueno, sus anotaciones y ya su asistencia, ¿no? Que es discriminación en el contexto escolar. Es de la página, bueno, ahí tenemos dos lecturas, que es de la página 6 a la 42, y tenemos una segunda lectura que es de la 45 a la 55. Si gustan, nada más hacemos la primera lecturita, ¿sale? La de la 6 a la 42 y hablamos sobre esa lectura. ¿Preguntas? ¿No? No leí. Bueno, sí. Me dijo que la sesión 6, un audio, nada más la sesión 6. Ajá, un audio, eso es lo que haríamos. Okay. Bueno, entonces le dejaríamos ahí, nos veríamos en la siguiente clase.